Muy bien. Pues Ali contaba que ayer tuvimos una vigilia. Fue una vigilia un poco diferente, no suelen ser así las vigilias que hacemos, pero es una vigilia en la que decidimos ir pasando por diferentes momentos de la Semana Santa. No mencionamos todos, pero bastantes. Entonces, comenzamos por el Domingo de Ramos, ¿verdad? La entrada triunfal. Hicimos una actividad. ¿Quién se acuerda de la actividad? Escribimos. ¿Qué escribimos? ¿Cuándo Jesús entró a nuestra vida? ¿Cuándo hizo Jesús esa entrada triunfal en nuestra vida? Después pasamos, con un susto que nos dio Leo, a cuando Jesús entró en el templo y tiró las mesas, ¿verdad? Bueno, Leo tiró, una tapadera y nos dio un susto que vamos. Y entonces nosotros hablamos de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que también puede que tengamos cosas que no le agradan a Dios. Y viene Jesús y lo tiene que limpiar también, lo tiene que tirar también. Después, siguiendo el ejemplo de Cristo, tomamos la última cena y tuvimos el lavamiento de los pies. Y al final terminamos con el sábado de silencio, el sábado de espera. Y hablábamos de que Dios nos ha dado promesas a todos. Su palabra está llena de promesas para nosotros. Y a veces estamos en ese sábado de espera, donde todavía no se han cumplido las promesas. Pero nosotros somos los responsables de recordarlas y de orar para que eso se cumpla. ¿Verdad que sí? Y esa fue la última actividad que hicimos, ¿no? No me he dejado ninguna. Y hablamos de toda la semana, pero claro, ¿hoy qué domingo es? Domingo de resurrección. La resurrección la dejamos para hoy. Hoy estamos de fiesta también por eso, porque Jesús ha resucitado. Porque si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, ¿verdad? Pues vamos a ir al Evangelio de Lucas, acompañarme, Lucas 24. Estoy leyendo en la Reina Valera, 60. Y cuando lo tengáis me decís un amén. A ver quién es más rápido. Amén. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Lucas 24, versículo 1. Dice la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesucristo. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y el título de esta predicación es: acuérdate, acuérdate. Dice la palabra que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Cuando Jesús muere en la cruz, José de Arimatea va a donde está Pilato y le pide que le entregue el cuerpo. Y Pilato se lo concede. Entonces, José de Arimatea, que tenía una tumba excavada en la roca que nadie había utilizado nunca, y Nicodemo, los dos preparan a Jesús, lo ungen, le ponen una sábana y lo ponen en la tumba. Y las mujeres son testigos de eso. Pero han pasado 3 días y las mujeres, aunque Jesús ya había sido preparado, ellas quieren
volver a echarle ungüentos y hierbas aromáticas a Jesús. Los judíos no embalsamaban a los difuntos como los egipcios. Simplemente lo que hacían era ungir al difunto para que no oliera tanto al descomponerse. Entonces ellas querían echarle más todavía, más ungüento, más hierbas para que él oliese lo mejor posible. Pero ya es el tercer día. Y el tercer día, cuando ya ha muerto alguien, ya huele. Ezequiel hace unos años tuvo que enterrar a un hombre que hacía varios días que había muerto, y el olor que se le metió en la nariz, dice que por días ese olor tan fuerte no se le fue de la nariz. Pero estas mujeres sabían lo que se iban a encontrar. Ellas estaban esperando encontrar el cuerpo de Jesús y el cuerpo de Jesús descomponiéndose. Eso es lo que ellas estaban esperando, por eso iban a ungirle. Pero eso no era lo que el Señor ya les había dicho que iba a pasar. Cuando ellas van llegando, esta tumba estaba muy cerca de donde fue crucificado Jesús. Si no hubiera aparecido José de Arimatea, hubiera tenido esa tumba nueva, porque era un requisito que había, una profecía que se tenía que cumplir también. Entonces, Jesús hubiera acabado pues en una fosa común como cualquier crucificado del Imperio Romano. Pero eso no es el plan que Dios tenía. Dios tenía otro plan para Jesús y Dios seguía obrando en este momento también. Entonces, las mujeres, versículo 2, hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Esto qué significa? La piedra era un círculo enorme que pesaba cientos de kilos, que tenía como una grieta en el suelo por el que entre varios hombres podían hacer que rodara. Era para facilitar un poco la tarea. Pero cuando Jesús muere, los principales de la sinagoga fueron a ver a Pilatos también, ¿verdad? Y le dijeron, no, van a ir sus discípulos y se lo van a robar el cuerpo y van a decir que ha resucitado y es mentira, y si no, los ladrones de tumba. Y si Pilato, tienes que ponerle guardias. Y Pilato, que era un hombre que temía mucho a los judíos, se lo concedió. Y puso guardias. Y no solamente puso guardias, sino que la roca estaba sellada. O sea, los romanos habían sellado la roca para que nadie pudiera abrir por ninguno de los sitios. Y cuando vienen las mujeres por la mañana tan temprano, miran y ven que no, que la roca está movida. Y aún así van rápido y se asoman. Y entonces, versículo 3, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Imaginaros estas mujeres como estaban en este momento, tan desconcertadas, ¿verdad? Hombre, ¿quién va a mover? Ya no solamente, ¿quién iba a poder meterse con los romanos? Iba a ir a sacar el cuerpo. Eso era una cosa inconcebible. Pues las mujeres se asoman, ven que no hay nadie y se quedan, que no saben qué van a hacer. Pero ahí no termina su sorpresa. En el versículo 4 dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Otras versiones dicen, se pararon 2 ángeles. 2 ángeles estaban donde estaba Jesús, en la tumba de Jesús. Otro de los evangelios dice que estaba uno sentado en la cabecera y otro a los pies de donde Jesús había estado tumbado. Y las mujeres, ¿cómo sentiríais vosotros si aparecieran 2 ángeles aquí ahora mismo? Sorprendidos por lo menos, ¿no? ¿O no? ¿Estáis acostumbrados a ver ángeles? A lo mejor es que todos los días vemos ángeles. Sorprendidos por lo menos. Ellas estaban así, estaban asustadas, pero les dan un mensaje. Y esto me recuerda cuando Jesús nació.
Porque cuando Jesús nació, ¿quién le anunció a los pastores, por ejemplo? Ángeles. Y ahora son ángeles los que anuncian a las mujeres. Y los ángeles le dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Habían pasado con Jesús por lo menos 3 años. Y aún así, habían escuchado, aprendido. ¿Cuántos llevan más de 3 años conociendo al Señor? Muchos, ¿no? Pues 3 años con el Señor, 3 años escuchando al Señor. ¿Cuántas veces había anunciado Jesús por lo menos su muerte? 3, por lo menos. Y se les había olvidado. No se acordaban de las palabras de Jesús. Y eso nos pasa a nosotros también. Jesús te habla a través de su palabra, te habla en tu corazón y se nos olvidan las palabras de Jesús. Pero igual que se lo dijeron a estas mujeres, tenemos la Biblia que nos lo recuerda y nos dice, acuérdate de las palabras de Jesús. Y eso es algo que todos nos tenemos que llevar hoy. Esa frase, acuérdate de las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque estos discípulos, estas mujeres, no sabían qué esperar, no sabían qué iba a pasar. Tenían miedo, huían de los romanos, de los judíos también. No sabían, estaban totalmente desubicados. ¿Por qué? Porque habían olvidado las palabras de Jesús. Y si tú en tu vida olvidas las palabras de Jesús, vas a vivir como a ti te dé la gana. Vas a hacer lo que tú quieras, pero vas a estar perdido. Porque solo las palabras de Jesús son las que nos dirigen hacia donde Él quiere. Entonces, tú tienes la oportunidad de decir, yo voy a tomar y a atesorar y vivir las palabras de Jesús. ¿Y dónde vas a encontrar esas palabras? En la Biblia. En la Biblia. No necesitamos que nos aparezca un ángel hoy, porque tenemos la palabra de Dios. Y esa palabra nos lleva a Cristo. Y Cristo es la salvación. Versículo 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estabais en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y estos hombres pecadores, en otra de las veces que Jesús anuncia su muerte, me parece que es Marcos 8, dice algunos de estos hombres, los principales, los fariseos, menciona quiénes son esos hombres pecadores, partiendo de la base que todos somos pecadores. Cualquiera de nosotros hubiéramos servido, pero gracias a Dios no estábamos ahí. Jesús es entregado ahí. Como decía el pastor, Él se entregó. A Él no lo mataron, Él se entregó primero. Dice, y que sea crucificado. En ninguna de las 3 veces aparece en la Biblia cuál es la manera en la que va a morir. Aparece que va a morir. Jesús anuncia su muerte, pero no dice qué muerte, de que si va a ser crucificado, apedreado, si... No lo dice, es ahora cuando ya lo vemos. Dice, y resucite al tercer día. Jesús ha sido crucificado, se ha entregado por amor a nosotros. Y a mí me gustaría ver esto de 2 maneras. Desde el punto de vista de los hombres malos, de los hombres pecadores, que cómo se sentirían ellos cuando estaban viendo a Jesús siendo crucificado. Se sentirían fenomenal, porque es lo que estaban pidiendo. Estaban gritando a Pilato, ¡crucifícalo, crucifícalo! Ellos estaban, claro, feliz. Bueno, no sé si tanto como felices, pero estaban bien. Porque se estaba haciendo lo que ellos estaban pidiendo.
Y sin embargo lo estaban viendo con sus ojos, porque si estuvieran viendo con los ojos de Jesús en ese momento, lo que estarían viendo es que Jesús estaba cumpliendo con el plan y el propósito que tenía para venir a esta tierra. Jesús no había venido a la tierra a pasearse. Jesús había venido para salvarnos y Él sabía cuál era el precio de nuestra salvación. Cuando hablamos de que Jesús pagó el precio por nuestra salvación, estamos hablando de que su sangre fue derramada por nosotros. Y nos parece, no sé, muy romántico, muy bonito, pero fue algo real. Jesús tuvo que sufrir eso. Jesús podía haber dicho, mira, que lo haga otro. Pero no podía ser. Solamente Él era el único que podía salvarnos a nosotros. Entonces, no tomemos la cruz, el sacrificio de Cristo, y lo hagamos vano, viviendo como nos parece a nosotros. Si conocemos al Señor, vivamos como a Él le agrada. Porque si no le estamos diciendo, ay Señor, qué bueno eres, gracias, pero yo hago lo que quiero, tú no eres mi rey, tú no gobiernas mi vida. Yo considero que puedo mentir, que puedo adulterar, que puedo robar, que puedo hacer lo que quiera. Y entonces le estamos diciendo, tu sacrificio no sirve. ¿Pensáis que eso está bien? ¿Y pensáis que a veces lo hacemos? A veces lo hacemos. Ojalá que sean muy pocas, pero a veces lo hacemos. ¿Cuándo vamos a dejar de hacer eso? Cuando no olvidemos las palabras de Jesús. Cuando sus palabras estén continuamente en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, en ese momento en el que vayamos a meter la pata y hacer lo que a nosotros nos place, en ese momento el Espíritu Santo nos va a parar. Y no vamos a orar así. Y no vamos a decirle al Señor, tu sacrificio es vano. Porque no lo es. No es vano el sacrificio de Cristo. Y el sacrificio fue perfecto, completo, único. ¿Sabéis que en el Antiguo Testamento tenían que estar matando y derramando la sangre de los animales? Pues por lo menos mínimo una vez al año, pero más continuamente también. ¿Por qué? Porque esa sangre de los animales solamente cubría el pecado. Sin embargo, el sacrificio perfecto de Cristo borra el pecado. Borra el pecado. Si Cristo no hubiera venido, si Cristo no se hubiera sacrificado por cada uno de nosotros, todos estaríamos condenados. Gracias a Dios, hoy celebramos no solamente que Cristo se sacrificó por amor y en obediencia por cada uno de nosotros, sino que Cristo resucitó de los muertos. Porque si Jesús no hubiera resucitado de los muertos, ¿qué estaríamos predicando? Sería otro profeta, otro gran maestro, pero eso no era. Es el Hijo de Dios y ha resucitado. Y nosotros tenemos que alabar al Señor y que gozarnos en eso, en la resurrección de Jesús. Cada uno tenemos la responsabilidad de hacerlo. Nadie puede hacerlo por nosotros. Los padres nos encantaría hacerlo por nuestros hijos y tomar esas decisiones por nuestros hijos. Pero no puede ser. Cada uno es dueño de sí mismo y tiene que tomar sus propias decisiones. Y lo mejor que podemos hacer y lo mejor que puede entrar en nuestras casas es Cristo Rey. El único resucitado, vivo, que obra en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias, en la vida de nuestra iglesia. Hoy tenemos que celebrar que Jesús ha resucitado y está vivo y está con cada uno de nosotros. Y honrarle por lo que Él ha vencido, porque Él ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado, ha vencido. Y es algo que nosotros debemos disfrutar. ¿Por qué? Porque si no estamos disfrutando de la resurrección de Jesús, es como, bueno, ha resucitado, pero tú no puedes perdonar.
tú no puedes perdonar esto porque es demasiado. A veces nos sentimos tan, ¿no? No, Señor, tú esto ya es demasiado gordo, ni puedes perdonarme esto, Señor. No, es un Dios vivo que obra, que sigue perdonándonos, que sigue sanándonos, que sigue salvándonos y que la salvación sea para nosotros y se extienda a nuestras casas. ¿Amén? Muy bien, pues simplemente quiero deciros, recordemos las palabras de Jesús y vivamos como a Él le agrada.